en el estudio de Eduardo, con Eduardo Ruiz Gili. Hace unos años pretendí encontrar las tumbas de mis bisabuelos, tatarabuelos y más allá en el cementerio de Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas. Mi familia Ruiz, 8, 10, 12 generaciones han estado allá sentadas. Entonces me hizo fácil ir a Chiapa de Corzo, ir al Panteón Municipal y decir, voy a buscar las tumbas. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que la tumba más reciente era de los años 20 del siglo pasado, cuando mis ancestros murieron, pues antes, a principios del siglo XX o en el 18, en el 19. Me puse a averiguar y ¿qué pasó? Que por ahí llegó un presidente municipal muy modernista y decidió que iba a sacar a todos los muertitos y a renovar el panteón. Capaz de que hizo buen negocito por ahí. El hecho es que no sé dónde quedaron mis ancestros. Y eso me lleva a un tema de que, ¿qué pasa con los panteones en este país? La Ciudad de México, por ejemplo, y casi todas las ciudades de nuestro país, durante siglos, el Camposanto estaba en el atrio de la iglesia, en las iglesias estaban los panteones, pero de repente, pues, después de la separación de la iglesia y el Estado, etcétera, etcétera, y conforme se fue modernizando el país, pues se abrieron panteones civiles, pero ¿dónde quedaron los difuntos que estaban en los panteones de las iglesias? Otros los enterraban en los pisos de las iglesias, en las paredes, en fin, yo creo que somos un gran cementerio oculto en este país y en la Ciudad de México y en las principales ciudades. Hay cementerios completos ocultos debajo del asfalto, debajo de los edificios, debajo de los parques, debajo de las canchas de fútbol, yo qué sé. Por eso esta noche he decidido invitar, y acepto mucho que estén conmigo esta noche, dos expertas en la materia. Una de ellas actualmente está escarbando en el centro histórico de la Ciudad de México, en lo que es el Panteón de San Fernando, que fue el panteón fifí de la mitad del siglo XX, de la mitad del siglo XIX a finales del XIX, fue el panteón fifí. Ahí está enterrado don Benito Juárez, el Panteón de San Fernando. Me acompaña Nancy Domínguez, quien es arqueóloga de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hola, Nancy. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Gracias por la invitación. Y también con nosotros la periodista Berta Hernández. A Berta, bueno, de Berta, ¿qué puedo decir? Berta es muy activa. Hace tiempo dejó solito su blog que se llama El Reino de Todos los Días, reinodetodoslosdias.wordpress.com, que yo recomiendo muchísimo, porque en tu blog, mi queridísima Berta, tú has hablado mucho de los cementerios desaparecidos de la Ciudad de México. Y ahora circulo por ciertas zonas de la ciudad y no me queda más que pensar, capaz de que estoy manejando arriba de la tumba de algún ilustre mexicano. También quiero decir que Berta tiene un excelente programa en Opus 94 de IMER que se llama Historia en Vivo, si no me equivoco, los sábados de 9 a 10 de la mañana. ¿Es correcto, Berta? Sí, es los sábados de 9 a 10 de la mañana, querido Eduardo, gracias por la invitación. Y estamos también en Ciudadana 660, que es el 660 de AM. Bien, también hablando de historia, es simultáneo, ¿verdad? Ahora más en el AM que en el FM. Muy bien. A ver, hablemos de tumbas y de panteones desaparecidos. Nancy, ustedes se estaban haciendo unas excavaciones para el drenaje, no sé qué, ahí junto al Panteón de San Fernando, y de repente se encontraron pues con unas personas que ahí habían estado enterradas hace tiempo. ¿Cómo está la historia? Bueno, nosotros comenzamos a partir del mes de mayo supervisando obras de infraestructura para la colocación de drenaje con el Sistema de Aguas de México. Posteriormente a todas estas obras intervino la Secretaría de Obras y Servicio para la remodelación de banquetas y alumbrado público en la misma área. Entonces, durante esta segunda etapa, que comenzó a partir más o menos del mes de agosto, cuando empezaron a cambiar
todas las banquetas de las inmediaciones del Panteón de San Fernando, fue cuando comenzaron a salir restos óseos humanos. Entonces, el primer individuo que salió ya estaba muy afectado por obras previas, ya había sido removido, ya no estaba en las mejores condiciones, pero digamos que fue el parteaguas para que nosotros continuáramos con las excavaciones y descubriéramos otros individuos, otros entierros, hasta llegar a recuperar 17 osamentas humanas y a una profundidad que va desde los 27 centímetros del nivel de piso hasta los 80 centímetros. Entonces, toda esta área donde recuperamos los entierros es, digamos que, fue para la colocación de un cableado eléctrico. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar a la par de estas empresas para pues poder tener la oportunidad de recuperar todos los vestigios, ¿no? ¿De qué año son los difuntos que han encontrado hasta ahorita, Nancy? Pues pertenecen posiblemente, presumiblemente, al siglo XVIII. Los asociamos directamente con este panteón, con el Panteón de San Fernando. De hecho, están en un área que era parte del Panteón de San Fernando durante el finales del siglo XIX. Pero la situación fue que esta área fue intervenida y se derrumbó esa pared donde había nichos. Entonces, muy probablemente estos entierros pertenecen a esta área que estaba en el interior del panteón durante esas épocas, ¿no? Nada más que de acuerdo en esta temporalidad, pues ya nos encontramos en la parte de la banqueta de afuera del panteón. Ahora, pero este panteón fue primero el panteón de la iglesia en el atrio, estas que encuentran del siglo XVIII, porque yo tengo la idea que el Panteón de San Fernando fue un panteón que ahí después se inauguraron muy elegante, ahí está Benito Juárez, hay varios próceres de la Guerra de Reforma, o es una evolución el panteón que hoy conocemos del viejo panteón que pertenecía a la iglesia. Pues bueno, de acuerdo a nuestras investigaciones, el atrio de San Fernando era parte tenía un camposanto que se usaba durante el siglo XVIII. El Panteón de San Fernando como tal, este panteón ya más con las tumbas más suntuosas, se construye posteriormente y comienza a usarse en el transcurso, como tú mencionabas, del siglo XIX. Y estaba, pues digamos que de alguna manera relacionado con toda esta parte de la élite de la sociedad porfiriana. De hecho, pues ahí se enterraba gente que tenía los recursos económicos como para poder comprar un nicho o comprar una tumba, un mausoleo. Y también es, importante mencionar que no solamente esta gente era enterrada ahí, sino también los clérigos de alto rango de la orden, ¿no? de San Fernando. Pero yo creo que igual este es un tema que Berta nos podría ayudar a profundizar un poco más. Claro, porque hay una anécdota. Uno camina en el Panteón de San Fernando y hay una pared con nichos. Y es muy curioso. Uno dice Isadora Duncan. Isadora Duncan, la famosa bailarina de principios del siglo XX, que no murió en México ni está enterrada en México. Creo que de eso hay una anécdota, ¿no, Berta? Pues sí, hay una anécdota que realmente no tiene solidez. Aparentemente ese rótulo de Isadora Duncan aparece después del terremoto del 85. ¿Por qué? Porque San Fernando es un cementerio al que le ha pasado cualquier cantidad de cosas, muchas intervenciones, ha aparecido ¿cómo decirlo? La altísima demanda que implica enterrar gente que muere en epidemias, tiene pleitos políticos, tiene berrinches memorables, tiene cualquier cantidad de cosas. Y lo que pasa con San Fernando es que con mucha razón alguien ha dicho como si hubiera necesidad de inventar la historia, ¿no? Pero la verdad es que, pues sí, ahí apareció este nicho que dice Isadora Duncan. No hay razón para ello. En París está enterrada doña Isadora.
están los papeles en orden, se ha pagado su perpetuidad y tal. Y la historia o la anécdota que surgió a raíz de eso es que Plutarco Elías Calles estaba perdidamente enamorado de esa mujer. Y que es una leyenda urbanísima, no hay Sí, claro, ni un gramo de solidez, que cuando la Duncan muere en un accidente horrible, seguramente algunos amigos lo saben, se ahorca con su larga bufanda que se atora en la rueda de su auto. El presidente Calles hace traer el cadáver de la mujer que amaba y la hace enterrar secretamente en San Fernando. Bueno, ni tan secretamente que aparece ahí su nombre, ¿no? Pero realmente es una leyenda. No hay nada que sostenga esta afirmación, ¿no? Pero qué simpática. Es como si yo comprara un nicho para, no sé, Penélope Cruz, no sé. Vamos a los mensajes y regresamos con la historiadora y periodista Berta Hernández, con la arqueóloga Nancy Domínguez. A ver, Nancy, había sugerido que tú nos platicaras un poco la historia del Panteón de San Fernando, porque ya verá, yo no sabía, no es una materia que yo maneje, mi querida Berta, de que estuvo el atrio con el panteón, etcétera. Muchos de los que conocemos San Fernando y le hemos caminado, tenemos la idea que fue este panteón del siglo XIX, y no, fue un panteón que ya estamos viendo, empezó desde el siglo XVIII, como se están encontrando pues muchos huéspedes o inquilinos del mismo. Sí, pues como te comentaba, el Camposanto, que estaba ubicado en el atrio de lo que era la iglesia de San Fernando, pues tuvo su apogeo durante el siglo XVIII. Ya pues digamos que la construcción del panteón que conocemos hoy en día, que es el Museo Panteón de San Fernando, pues comenzó a partir de ya del siglo XIX y operó durante ese siglo hasta bueno, que hubo ciertos conflictos de acuerdo con las leyes de reforma, ¿no? Pues el Panteón, como comentaba Berta hace unos momentos, ha sufrido varias modificaciones, ¿no? Anteriormente, durante los primeros años que operó este espacio, pues estaba la calle que conecta con Héroes, no existía. Ahí también era parte del panteón y era donde se ubicaba esta pared de nichos, en donde también pues había restos óseos humanos, ¿no? Pero posteriormente, de acuerdo con un proyecto presidencial, se derrumbó toda esta sección para hacer una calle que conectara con la calle de Héroes. Entonces, es por eso que nace esta calle de San Fernando, que le dicen San Fernando número 2, ¿no? Y pues... Sí, Nancy. Bueno, evidentemente, pues a partir de estas obras de infraestructura, pues hubo mucha remodelación, reubicación de restos óseos, ¿no? Pero algunos no lo reubicaron, obviamente. Sí. Que ahí se les olvidaron algunos. A ver, Berta, unos cuantos. Esto es lo que me llama la atención, como que, y después de leer mucho lo que tú has escrito de panteones de México, como que una autoridad decía, ¿sabes qué? No vamos a cerrarlo cuando era urgente cerrarlo, porque ya apestaba y era un lío, o de repente lo cerraban y no le decían a la gente que fuera por sus muertitos, o sí les decían, pero para mí resulta como incomprensible cómo se modifica una ciudad y la autoridad, como que tal vez porque no votan los muertos, dicen, pues échale cemento, o estoy equivocado. No te equivocas, porque la historia de los cementerios de la Ciudad de México es muy accidentada, da cuenta de la expansión de la ciudad. Hay que acordarse que originalmente la Ciudad de México es chiquitita, llega digamos, a lo que hoy es el centro histórico, y poco a poco se va expandiendo, pero la idea de los cementerios es, por un lado, sí, todos los templos, los conventos, las escuelas, todo el mundo tiene su cementerio, estoy hablando del virreinato, y los vaivenes políticos de nuestra historia se reflejan en el espacio público. Entonces, cuando se empiezan a tumbar los muros de conventos, literalmente, ahí sí, como dicen los ingenieros, se los echan. Y a veces aparecen, a veces como que se toman en cuenta, a veces les pasan por encima. Hay casos como muy sonados de qué fue lo que pasó.
seguramente muchos amigos de los que nos ven han oído hablar de la famosa momia de Fray Servando. Bueno, esto pasó porque cuando se nacionalizan los bienes eclesiásticos, empiezan a tumbar allá en la plaza de Santo Domingo y abren lo que Salvador Novo llamaba la calle más inútil de México, que es la calle de Leandro Valle, y llegan hasta el fondo, que era un rincón que se llamaba Los Sepulcros de Santo Domingo. Claro, porque era el lugar donde los padres dominicos enterraban a los frailes que se morían. Pero tumban, quizás aparece una docena de momias. Y con mucho sentido político, los liberales de 1861 dicen, ven, estas son víctimas de la Inquisición. Y se arma una rebambaramba del demonio, incluso acicatean a la gente para que vaya a ver las momias y vean el daño que hacía la Iglesia Católica. Luego ya como que empieza todo el mundo a decir, no, quietos, estas no son víctimas de la Inquisición y tal. Son frailes dominicos. Bueno, con este ejemplo lo que quiero decir es que este tipo de cambios en el espacio urbano modifican las calles por donde nos movemos. Incluso las del siglo XIX son muy diferentes a las de ahora. Desde luego que eso impacta en los sitios donde ponemos a nuestros muertos. ¿Qué se hace con los muertos? Es uno de los grandes problemas de la planeación urbana. Y en el siglo XVIII y en el XIX la idea es ponerlos afuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque el cadáver, y esa es la teoría de la época, genera miasmas, humores, sustancias etéreas dañinas, entonces por eso hay que tenerlos lejos. El problema es que la mancha urbana sigue creciendo y se los va tragando, y entonces ahí es donde empezamos con qué hacemos con estos cementerios. Hay un plan dentro de Lina, Nancy, para recuperar o descubrir estos panteones que han quedado ocultos, o lo de San Fernando es porque se dio la casualidad. Pues más bien se han dado las oportunidades, ¿no? Por ejemplo, no es esta es la primera intervención que se hace en el Panteón de San Fernando, pero también se han llevado a cabo salvamentos arqueológicos en el área de Reforma, en donde han encontrado restos pertenecientes al Panteón de Santa Paula. También se han explorado áreas aledañas a lo que era el Panteón de Los Ángeles, y entonces se han recuperado restos óseos, enterramientos como tal, o incluso también osarios, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante estas obras de infraestructura nos dan la oportunidad de poder acercarnos a estos espacios que de otra manera no sería posible. Entonces, este es el caso de la intervención aquí en el Panteón de San Fernando. Tú mencionas el Panteón de Santa Paula cuando estás hablando de en lo que es la extensión de Reforma Norte, porque creo que estaba en la colonia Santa María la Redonda, y creo que ese panteón, tú has escrito sobre él, Berta, fue un escándalo. Creo que desde el principio no se debería haber puesto ahí el panteón, y por las miasmas y por los olores y por todo. Creo que fue el panteón de Manuel Acuña, ¿no? No. El de Manuel Acuña es uno que sí es uno de esos desastres de principio a fin, que es Campo Florido. Campo Florido, correcto. Estaba en lo que hoy es la Doctores, como donde cruza el eje central con Doctor Río de la Luz. Ahí sí, para que veas, es muy posible que cuando vas manejando, si estés manejando encima de restos sepultados. A ver, ¿cuál es la historia de este panteón que acabas de decir? Porque el nombre es muy bonito, Panteón del Campo Florido, que no era muy florido. ¿Cuál es la historia de este? ¿Por qué se le ocurrió al gobierno de la Ciudad de México de aquella época el Panteón del Campo Florido? Bueno, como muchos otros cementerios de la época, el Campo Florido también es un cementerio virreinal. De fines del siglo XVIII, principios del XIX, y se llama Campo Florido porque efectivamente era una zona donde había muchas flores y parece que era muy bonita. Y había una iglesia, una capilla, de la que incluso hay por ahí un dato que Agustín de Iturbide llegó a tener algún vínculo como de apoyo a esta capilla. Bueno, a principios del siglo XIX, aparentemente hay una petición de que ahí se haga un cementerio. Un cementerio porque finalmente la ciudad lo requiere. Estamos hablando, ahora, ¿qué significa esto? Significa que probablemente ya desde entonces tenemos problemas
de cementerios saturados. Entonces se hace efectivamente un cementerio. Pero lo que no tenían muy claro en ese momento es que estaban haciendo el cementerio sobre una zona chinampera. Y hay que acordarnos que esta ciudad está construida sobre un lago al que le hemos ido ganando terreno a fuerza de desecarlo y sacar el agua. Pero conforme crecemos, pues en las orillas siempre hay humedad y siempre hay agua. Entonces, bueno, en ese momento no importó nada, aunque seguramente les pasó que escarbaban hasta cierta profundidad y salía agua, y ahí pusieron el cementerio. Fue un cementerio muy socorrido porque era un cementerio para pobres, pero para pobres, pobres, pobres. Hacia fines del siglo XIX, parece que una fosa de quinta clase en otro cementerio era todavía más que la mejor fosa de campo. A ver, aquí te voy a interrumpir para que vayamos a un corte comercial y regresemos con el Panteón del Campo Florido. Sería bien interesante ahí hacer una excavación, Nancy. Regresamos después de esto. Nancy Domínguez, la historiadora Berta Hernández. Entonces, ¿te podemos escuchar los sábados a qué horas, Berta? A las 9 de la mañana. En las 6:60. En las 6:60 de AM, Radio Ciudadana, ahí está. Yo te he escuchado y me pongo unas divertidas. Eres bien entretenida, la verdad. A ver, vamos siguiendo hablando de este panteón. Pues es que la historia tiene tantas cosas que es, por un lado, positivo verlas con humor, pero hay otras cosas que definitivamente es eso. Es que ves el absurdo, la diversión, la vida colectiva, es la textura de la historia. Pues es nuestra especie, ¿no? Que también tiene mucho de absurdo, la verdad. A ver, ¿en qué acabó el Campo Florido que hoy está es la colonia Los Doctores? Así es en la colonia de Los Doctores, a una cuadrita del eje central, en su cruce con Doctor Río de la Loza. Bueno, efectivamente, ahí hubo un cementerio que tuvo muchos problemas porque la tierra era salitrosa, corroía los monumentos, había humedad. Es famoso porque en 1873 ahí entierran al poeta Manuel Acuña, que es en ese momento el gran héroe romántico que se suicida, no por Rosario, toda la vida lo voy a defender, sino por sus propios problemas depresivos internos, y ahí lo entierran con mucha tristeza de muchos de sus amigos, porque Ignacio Altamirano, que era así como el maestro de esa generación, dice: Campo Florido es un potrero horripilante, y no le faltaba razón. Todo se podría, las flores no duraban, siempre estaba negado, en fin, 20 cosas. El problema es que nadie tenía dinero para pagar una tumba en otro sitio. Así que, pues, se hizo una colecta y con lo que juntaron, pues, órale, ahí va el poeta a ser enterrado en Campo Florido. Como a los 20 años, sus amigos, que ya tenían buenas posiciones, como Juan de Dios Pesa, pues desenterraron al poeta, se lo llevaron un rato al Panteón de Dolores y ya después, porque esa es otra cosa que nos encanta, andar desenterrando para ponerlos en sitio de honor o llevarlos a su tierra natal, tal. A Acuña de Dolores se lo llevaron para su tierra, para Coahuila. Y ahí sigue. Pero ahí sigue. Ahora, lo que no siguió fue el Panteón del Campo Florido, porque entre sismos en la segunda mitad del 19 que se cayeron se dañaron tumbas, se cayeron partes de la barda, pues empezó a deteriorarse. Se siguió deteriorando hasta que llegó un momento en que el ayuntamiento dijo: bueno, esto ya no puede seguir así, y lo cerraron, simplemente se cerró. Y de repente uno se empieza a encontrar papeles interesantes en el caso del Campo Florido. Le tumbaron un pedazo para abrir la calle que hoy es Doctor Vertis. Literalmente lo rebanaron para ampliar lo que en esa época se llamaba la calle ancha y es hoy Doctor Vertis. Y luego le tumbaron otro pedazo para abrir otra calle, es decir, estamos viendo ahí la historia de la colonia de los doctores, en un principio llamada Colonia Hidalgo, y así se lo van comiendo hasta que finalmente se declara desaparecido. ¿Y qué pasó qué pasó con la gente que estaba enterrada ahí? A eso voy. No tenemos muchos datos de que haya habido como un gran traslado de restos. Así que es muy probable
que algunos sí se hayan llevado a Dolores en algún momento, porque del gran cementerio civil, el gran proyecto que sí funcionó, pero no tenemos demasiados papeles para demostrarlo. Así que lo más probable es que en algún rumbo de la Doctores todavía quede alguna señal de esos entierros, que es muy probable. Y Mira, habría que irnos a los papeles de Dolores para ver qué pasó. Ahí tienen donde ponerse a escarbar, mi querida Nancy. Sí, pues sí, prácticamente toda la ciudad está llena de vestigios, ¿no? Ahora, nomás regresando a San Fernando, yo vi una presentación que hicieron ustedes y además en San Fernando aparentemente hay entierros desde antes de que llegaran los españoles. Ya era un cementerio. Pues bueno, en realidad, pues bueno, el barrio de la colonia Guerrero, de lo que hoy es la colonia Guerrero, tiene una historia muy interesante. Durante la época prehispánica formó parte de lo que era el barrio de Cuepopan y pues era habitado por familias de filiación mexica. Posteriormente, pues se coloca aquí en el área donde está San Hipólito la primera ermita. Entonces, como comentaba Berta, pues estas eran las afueras de la ciudad de la entonces Ciudad de México. Y pues cuando se construye la iglesia de San Fernando, ya por el siglo XVIII, la parte de lo que ahora corresponde a las calles de Mena y Violeta era parte de sus huertos y del área donde ellos tenían su ganado. Entonces, ya no es hasta el siglo XIX cuando se comienza a urbanizar toda el área y en donde empiezan a construir todas estas casonas pues de la gente de recursos, como es esta la Casa Rivas Mercado, la Casa Sus, la Ipsimantur, entonces, y muchas otras más que hoy en día ya no continúan en pie, ¿no? Pero pues también aquí es esta área, particularmente la calle de Héroes, es interesante porque aquí fue donde se instaló el general Lucio Blanco durante la época de la Revolución, ¿no? Y pues ya posterior a la Revolución Mexicana, ya es cuando se comienza a construir todos estos espacios ya habitacionales que conformarían las primeras etapas de la colonia Guerrero, ¿no? Como la conocemos hoy en día. A ver, corríganme ustedes, pero yo tengo la idea de que nos hemos echado al plato gran parte de la historia, no solamente de esta ciudad, sino de muchas ciudades, con el pretexto de la modernidad, hemos arrasado con la arquitectura. O sea, tú vas a ciudades europeas y sigues viendo cosas muy, muy antiguas. En México, como yo veo fotografías de lo que fue el Paseo de la Reforma, lo que fue la Glorieta, donde hoy confluye Avenida Juárez con Paseo de la Reforma y Bucareli. Esa era una glorieta llena de edificios muy imponentes. ¿Por qué hemos ido tirando todo? No me cabe en la cabeza. No apreciamos lo antiguo, tenemos una memoria de que no sirve, lo hicieron los españoles, lo hicieron no sé qué, o ganaron los negocios, la codicia. ¿Cuál es la verdad de esto, Berta? Bueno, yo creo que en este caso no hay una sola respuesta. Yo diría que son todas las que has enumerado y una que otra más. ¿Por qué? Porque hay veces donde las ambiciones políticas y la necesidad de llevar adelante un proyecto se reflejan en el espacio urbano. Ese es el caso de la Reforma. Digo, a mí me gusta mucho la ciudad que nos dejaron porque me parece que es una ciudad más laica, pero en eso se llevaron todos los antiguos conventos del centro de la ciudad. San Francisco, la Concepción, todos, Regina, todos eran grandes conventos con barras y huertas. Bueno, nada de eso sobrevive. Se fraccionaron y se hicieron montones de terrenos. Si vamos por el centro y nos fijamos, pues todavía por ahí se ve la huella de muros muy gruesos tumbados a punta de mazo, porque esa fue la manera en que los liberales, por un lado, nacionalizan los bienes, los fraccionan y los venden. Eso fue un tremendo fracaso económico, pero también tiene una parte ideológica, ¿no? Entonces, Claro. bueno, en ese momento es una necesidad política, pero también hay momentos donde es el afán de progreso, la gana de modernizarse, de competir con las grandes ciudades del orbe, que es, por ejemplo,
la coyuntura de las fiestas del centenario de 1910, porque se piensa que va a ser el gran momento en que México va a decir, somos un país moderno a la altura de cualquier otro, la Ciudad de México es tan importante como cualquier otra ciudad que ustedes quieran, y en ese camino se echan un montón de construcciones virreinales para volver a construir edificios más modernos, más bonitos a la usanza de fines del 19, principios del 20, y en otras ocasiones la idea es también generar un espacio con un peso simbólico muy, muy fuerte, como cual, por ejemplo, la apertura de la avenida 20 de noviembre. 20 de noviembre no existía, todo eso eran un montón de construcciones de casas con una retícula heredada de la posconquista, calles muy chiquitas. Bueno, todo eso se arrasó para abrir la avenida grande que llevaba al corazón político y administrativo de la Así ciudad. como ocurrió en París, ¿no? Cuando decidieron que la iban a modernizar en el siglo XIX, acabaron con toda la ciudad medieval. Realmente ya no queda mucho, quedan algunos lugares, pero acabaron con la ciudad medieval. París es una ciudad del siglo XIX, realmente. Sí, o sea, tú vas por París y ves calles, ves casas, dices, bueno, esto desde luego no es medieval. Vas a otras zonas de Francia y ahí sí encuentras restos del mundo medieval. ¿Qué fue lo que pasó? Eso, un proyecto urbano que modificó radicalmente. Vamos a ir a los mensajes, regresamos. Agradezco esta noche que me acompañe la historiadora y periodista Berta Hernández. Hace mucho que no actualiza su blog, pero le pusiste tanto material, o sea, es un blog que le dedicaste mucho trabajo, Berta, y yo lo leo y me divierto muchísimo, y además muchos temas. Reino de todos los días.wordpress.com. Ahí está el blog de Berta y la puede escuchar los sábados de 9 a 10 de la mañana en 660 de la AM de Imer aquí en la Ciudad de México y todas las repetidoras que tenga en el país esta estación. Nancy Domínguez, por su lado, es arqueóloga, es en la dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Antes de que empezáramos el programa te decía que tú eras como una Indiana Jones y me dijiste, no, que Indiana Jones. Como que hay una imagen que tenemos de los arqueólogos, ¿no? Con sombrero y ahí aventurándose, y a veces desconocemos que los arqueólogos también trabajan en zonas urbanas, descubriendo lo que hubo antes. Sí, claro, sí, es correcto. Creo que, como mencionabas antes, es una idea muy romántica de lo que es la arqueología, pero está, creo que, bastante alejada de la realidad. Pues nos toca trabajar aquí a algunos en zonas urbanas, a otros les toca trabajar en campo. Tenemos diversas áreas de especialización, así como casi los doctores, también nosotros tenemos áreas de especialización. Y pues más bien es un trabajo un tanto de, bueno, más bien más de investigación bibliográfica que de vivir aventuras. Ahora, ¿tú estás especializada en qué área, Nancy? Pues por lo pronto, el área que más trabajo es el tema de patrimonio cultural. Y tiene que ver más que nada en las ciudades. Pues sí, básicamente, aunque más bien me enfoco a los aspectos teóricos, pues también me toca proteger al patrimonio cultural en la práctica, en estos trabajos de salvamento y pues también tratando de evitar que todos los vestigios se dañen por las obras de infraestructura que se están construyendo, que se están llevando a cabo. A ver, yo visito muchos viejos edificios, tanto religiosos como civiles, en mis viajes por el país, los cuales por la pandemia he dejado de hacer. Pero me queda muy claro que no alcanzan los recursos. Es un país donde la sociedad también debería entrarle a ver cómo salvan y colaboran para salvar tanto tesoro que tenemos, porque el presupuesto no alcanza, es un hecho. Pues bueno, yo creo que este también es un tema que viene de raíz del interés de la población hacia la protección de su patrimonio cultural, ¿no? Y que tiene más bien el origen de la problemática está en la educación. O sea, sí, es algo que tenemos que estar fomentando desde los niveles más básicos, hacer un poco de pues, conciencia
de cuál es la importancia de preservar este patrimonio cultural, ¿no? Y cuál es el beneficio que también el preservarlo tiene a la sociedad mexicana. O sea, apreciar nuestro pasado, ¿no? Uh-huh. En Y síntesis, sí. en tu programa estás hablando mucho de estos temas. Sí, sí, porque aquí hay que decirlo, asomarnos al pasado, pues explica mucho de nuestras conductas o del espacio en que vivimos o por qué comemos lo que comemos, por qué nos vestimos como nos vestimos. Pero además yo creo que sí es muy, pues muy importante subrayar todos los casos en que el INAH, especialmente estas áreas de investigación arqueológica, de salvamento, han intervenido y han recuperado muchos elementos de la vida, no solo de esta ciudad, sino de muchas zonas del país. Pensando en el tema de los cementerios, en los años 80 del siglo pasado, cuando se construyó la línea del metro esta de color café, que va de Tacubaya a Pantitlán, bueno, al cruzar por el centro médico se encontraron una parte del viejo Panteón de la Piedad, que ese sí es un fracaso urbano, como lo quieras ver. Bueno, al abrir esa confluencia de líneas entre la línea 3 y esta otra línea, ahí se encontraron restos del cementerio. A ver, el Panteón de la Piedad no es el francés de la Piedad, este es otro cementerio que existió en la colonia Roma. Exactamente, en la orilla, bueno, en esa época todavía no existía la colonia Roma. Este es un cementerio que se inauguró en 1872, duró muy pocos años, digamos que en operación, ya luego ese sí se desvaneció también de una manera muy triste, ¿no? Pero fíjate, ese cementerio fracasó porque otra vez estaba construido en un lugar lleno de agua. Excavaban, ahí sí hay que decimos, excavaban una fosa y empezaba a salir agua. Entonces, claro, ahí hubo un desastre, pero fíjate lo importante que es salvamento arqueológico de Lina. Un día, cuando hicieron este hallazgo, fue el salvamento arqueológico a hacer investigación y se encontraron los mapas virreinales porque ahí había una ciénaga. En el siglo XIX, cuando delimitaron el terreno de este cementerio, pues a nadie se le ocurrió ver los mapas para saber que iban a tener muchos problemas de humedad en ese cementerio. Salvamento arqueológico de Lina sí lo hizo. En 1984, por ahí, Salvamento Arqueológico rescató unos restos humanos que nadie sabía que estaban donde estaban. Había un monumento a los héroes de la batalla del Molino del Rey. Y cuando quisieron moverlo, la gente de obras del gobierno del Distrito Federal se le fue encima con un trascabo al basamento y lo tumbó. Y el asunto fue que al tumbarlo salieron cajas con restos humanos y ahí sí se espantaron y entonces le hablaron a Lina y llegó Salvamento Arqueológico y encontraron ahí restos de los héroes de Molino del Rey. O sea, eran restos de soldados que murieron en Molino del Rey y a la patria se les olvidó que ahí estaban. Se le olvidó a la gente del siglo XX que la gente del siglo XIX los había exhumado de Santa Paula, que ahí fue donde los enterraron, y los colocaron en urnas y los pusieron en el basamento de aquel monumento como una manera de honrarlos, pero pasó el tiempo y los desmemoriados que vinimos después, pues se nos olvidó que había hasta que por una casualidad se afecta el basamento y entonces pues aparecen estas ¿Y qué pasó con estos muertitos? Bueno, estos muertitos, el INAH los estudió, logró identificarlos. Ahí está el famoso Lucas Valderas, este señor que la avenida Valderas se debe a él. Bueno, pues ahí aparecieron algunos de los grandes militares que vemos en las crónicas de la resistencia contra la invasión norteamericana. Los identificaron, hubo un trabajo antropológico forense, lograron determinar que algunos de ellos sí eran quienes decían ser el rótulo de la caja, y se reconstruyó el monumento y estuvo mucho tiempo sobre periférico, ya para la salida hacia Los Pinos, pero en algún momento se modificó y ahora está dentro de lo que eran las instalaciones del Estado Mayor. Ya, ¿y dónde quedaron los muertos? ¿También se los llevaron? No, se supone que esos restos se volvieron a depositar en el monumento que también se restauró, pero bueno, ahora todo eso está ya bardeado y está en zona, o sea, vamos a decir, restringida, ¿no? Se supone, pero
¿Tenemos prueba de que se haya hecho? Bueno, te quiero decir que Híjole. un par de años antes de la pandemia, pues yo estaba en que yo quería ver el monumento, ¿no? Y empecé a hablar a las áreas de defensa y toda la vida el sargento que sabía no estaba, o estaba de vacaciones, o habla en un mes. O sea, como que no me quisieron platicar muy bien qué había pasado, pero se supone que el monumento, con todo lo que implica, está debidamente resguardado. Capaz de que ya lo quitaron porque un sector de la defensa dijo, no, yo quiero otra cosa y adiós el monumento. Hay mucho capricho para tumbar cosas, ¿no, Nancy? Ay, pues creo que este es un tema pues bien interesante. Yo creo que hace falta un poco más de investigación documental antes de elaborar un proyecto de construcción y pues también tener cierta sensibilidad hacia pues factores múltiples, ¿no? Que intervienen en un área. En el caso, por ejemplo, de San Fernando, se iba a realizar una modificación arquitectónica en el atrio. Se iba a tener que, pues se iba a nivelar la plaza. Entonces, el nivelar la plaza de San Fernando implicaba que salieran pues todos los restos óseos que están ahí desde el siglo XVIII. Y pues no se tenía ni el tiempo, a lo mejor, ni pues tampoco el recurso para poder pues llevar a cabo un proyecto de esas dimensiones. Entonces, lo acordado fue dejar el atrio tal y como está y solo hacer las intervenciones mínimas en el área colindante al templo y el Panteón de San Fernando, y pues sobre todo también garantizar el papel de Lina. Fue muy importante para garantizar que todo el paisaje urbano se conservara, ¿no? Entonces se levantaron losas, pero se volvieron a colocar y se tuvo el cuidado de que pues todas las, por ejemplo, las luminarias fueran acordes a todo este paisaje urbano que ya, Claro. pues que existe en el área, ¿no? Entonces, pues es un trabajo titánico y de mucha coordinación con las autoridades y pues afortunadamente nosotros contamos con el apoyo de ingenieros y arquitectos de la Secretaría de Obras y Servicios. ¿No? Que, y qué pues, bueno que pudieron meterse. Exactamente. Es un tema de nunca acabar. Ojalá lo podamos seguir platicando en otra oportunidad, porque ahí me fascina. Y todo surge porque no encontré a mis tatarabuelos. Berta Hernández, mil gracias. Te escuchamos los sábados de 9 a 10 en el 660 de la AM. Mil gracias. Gracias a ti, Eduardo. Gracias a todos. Nancy Gracias, Domínguez, saludos. felicidades por todo lo que haces para rescatar nuestro gran patrimonio histórico. Gracias, saludos. Gracias. Y yo soy Eduardo Ruiz Gili, ya lo saben, próximo sábado, 8 de la noche, hora del centro, estoy aquí de regreso. Y el lunes, 3:30 centro, en el noticiero. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.